Hola y bienvenidos a un nuevo video para inversores. Hoy quería hablar del dividendo flexible o scrip dividend. Se trata de una modalidad en la que una empresa deja elegir a sus accionistas si quieren conseguir acciones nuevas o cobrar en metálico, o una combinación de ambas cosas. Empresas españolas como ACS, Iberdrola y creo que Ferrovial suelen ofrecer esa posibilidad. Y justo este mes de julio, tanto ACS como Iberdrola tienen un programa de dividendo flexible. Así que me pareció buen momento para hablar de este tema. Vamos a ver en qué consiste el verdadero dividendo flexible, insisto en verdadero como entenderás más adelante, qué ventajas tienen cada opción, es decir, coger acciones o coger dinero en efectivo, y cuál es el tratamiento fiscal en España de cada una de esas opciones. Pero primero, el aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. ¿Qué es el dividendo flexible? Es una opción de dividendo en la que la empresa te deja elegir entre recibir nuevas acciones o cobrar dinero en metálico, como ya he dicho antes. Primero te voy a explicar el proceso en general y luego miraremos concretamente con ejemplos qué ocurre. La empresa emite nuevas acciones para todas las personas que han optado por esa opción y paga el dividendo en efectivo a los demás. Al mismo tiempo, la empresa compra en el mercado un número equivalente de acciones a las nuevas acciones emitidas, para luego amortizar esas acciones que acaba de comprar. Esa última parte es muy importante. En el pasado, empresas como Telefónica o Santander han hecho programas que llamaban scrip dividend, pero donde no efectuaban esa parte de recompra y amortización de acciones. Por lo tanto, los accionistas que habían optado por recibir nuevas acciones mantenían su participación en la empresa, pero en realidad no habían cobrado nada. Y los que optaban por el efectivo recibían dinero, pero su participación en la empresa se había diluido. En un verdadero programa de dividendo flexible, como el de ACS o el de Iberdrola, los accionistas que optan por recibir acciones aumentan su participación en la empresa, mientras que los que eligen el dinero se quedan con la misma participación que tenían. Es más fácil verlo con un ejemplo. Imaginemos que tanto Ana como David tienen 1000 acciones en una empresa que tiene un programa de dividendo flexible y que tiene un capital con 100.000 acciones. La empresa anuncia un dividendo de 1 euro por acción y que alternativamente se podría conseguir una acción nueva por cada 20 acciones que ya tienes. Entonces, David escoge el efectivo y recibe 1000 euros menos la retención. Ana escoge las acciones. Recibe 50 acciones nuevas, pero al mismo tiempo la empresa compra 50 acciones en el mercado y luego las amortiza, por lo que sigue teniendo un total de 100.000 acciones. Ahora Ana tiene 1050 acciones y David sigue teniendo 1000. Suponiendo que las acciones valen 20 euros, ahora Ana tiene una cartera que vale 21.000 euros, mientras David tiene una cartera que vale 20.000 euros, pero ha recibido en efectivo 810 euros, que serían los 1.000 euros menos el 19% de retención. Y Ana no ha pagado IRPF, pero de eso hablaré más adelante. ¿Cómo funciona en la práctica? Concretamente, la empresa asigna un derecho a cada acción que ya tienes y luego determina cuántos derechos necesitas para conseguir una nueva acción. Y luego te deja varias opciones. La primera es que pases de los derechos y de las nuevas acciones y que quieras cobrar solamente el dividendo. Cuando tu broker te lo pregunte, le indicas que quieres cobrar en efectivo y te esperas a que te abonen el dinero. En la práctica, estás vendiendo los derechos a la empresa a un precio predeterminado, pero a efectos fiscales y prácticos es como cobrar un dividendo. Tu segunda opción es usar los derechos que te han dado. Puedes venderlos a mercado, usarlos para conseguir nuevas acciones o incluso puedes comprar más derechos para conseguir más acciones. Vamos con un segundo ejemplo. Supongamos que tienes 95 acciones de una empresa, por lo que te corresponden 95 derechos. La empresa ha anunciado que harán falta 50 derechos para conseguir una nueva acción.
y que pagará un dividendo de 1 € por acción para las personas que prefieran cobrar efectivo. Tu primera opción es decirle a tu broker que quieres el dinero en efectivo. Verás que en tu cuenta de valor empiezan a cotizar los derechos, pero tú no le prestas atención a eso. Cuando termine el plazo, la empresa te pagará un dividendo de 95 € menos el IRPF. Y no hay comisiones. Segunda opción, decides vender tus derechos al mercado porque has visto que desde el anuncio del dividendo flexible, las acciones de la empresa han subido y normalmente los derechos suben más o menos en proporción. Entonces has visto que puedes vender los derechos por 1,10 € cuando si hubieras cobrado el dividendo hubieras cobrado 1 € por derecho. Vendes tus 95 derechos a 1,10 y quitando una pequeña comisión que te va a cobrar el broker, te quedan unos 103 €. Menos la retención, que también en este caso se aplica retención de IRPF. Tercera opción, decides conseguir nuevas acciones. Lo que pasa es que como tienes 95 derechos y la empresa da una nueva acción por cada 50 derechos, puedes conseguir una nueva acción, pero te quedas con 45 derechos sobrantes, que podrías vender, pero en este caso vamos a suponer que dices, compro 5 más y así consigo una nueva acción. Eso en la práctica es lo que suelen hacer muchas personas. Y por supuesto también podrías comprar muchos más derechos, que es algo que hacen muchas personas porque suelen ser más ventajosas las comisiones sobre las compras de derecho que las comisiones sobre las compras de acciones. Ahora veamos cómo funciona fiscalmente todo eso, porque cada opción tiene un tratamiento fiscal un poco distinto. Si vendes tus derechos a la empresa, es decir, si cobras el dividendo, fiscalmente se trata de un rendimiento de capital mobiliario. Está sometido a una retención del 19% y luego en la renta vas a pagar entre el 19% y el 28%, en función del volumen de rentas que tengas. Y luego si tuvieras pérdidas patrimoniales, por ejemplo acciones que has vendido más barato que el precio a las que las habías comprado, pues en el caso de los dividendos solo puedes compensar una cuarta parte del dividendo contra estas pérdidas patrimoniales. Si vendes los derechos de suscripción al mercado, ya no se considera un dividendo fiscalmente. Se considera una ganancia patrimonial. Y de hecho, cuando los vendes, también hay una retención fiscal, que también es del 19%, y luego en la renta también vas a pagar entre el 19 y el 28% en función del volumen de ganancias patrimoniales. Pero esta opción tiene una pequeña ventaja fiscal porque al ser una ganancia patrimonial, la puedes compensar íntegramente con pérdidas patrimoniales. Finalmente, si usas los derechos que te otorga la empresa para conseguir nuevas acciones, no pagas IRPF hasta que no vendes acciones. Es muy importante destacar que esas nuevas acciones conseguidas a coste cero fiscalmente tienen la misma antigüedad que las acciones que dieron lugar a los derechos. Imaginemos que compraste 100 acciones de una empresa hace 5 años y de nuevo 100 acciones el año pasado. Y ahora esta empresa determina que por cada 50 acciones te van a dar una nueva acción. Tú en este caso optas por las acciones, por ejemplo, y vas a recibir 4 acciones. Pues en realidad, de esas 4 acciones, 2 tendrán 5 años y 2 tendrán 1 año. ¿Y por qué es importante eso? Porque Hacienda tiene otra regla, que es la regla FIFO, First In, First Out, que es que fiscalmente vendes primero las acciones más antiguas de tu cartera. Y como las acciones que te regala la empresa tienen la misma antigüedad que las acciones que dieron lugar a los derechos, en realidad cuando vayas a vender nuevas acciones también venderás parte de las nuevas. Vamos a seguir con el ejemplo anterior de las 100 acciones compradas hace 5 años y de las 100 acciones compradas hace 1 año. Vamos a suponer que las que compraste hace 5 años te costaron 10 € cada una y las que compraste el año pasado te costaron 12 € cada una. Ahora, después de recibir las 4 nuevas acciones, en realidad tienes 102 acciones que te costaron 1.000 € y 102 acciones que te costaron 1.200 €. Ahora vamos a ver qué pasa si vendes una parte de esas acciones. Imagínate que dices que vas a vender el 25% de tu cartera, que en este caso serían 51 acciones. Esas 51 acciones te costaron inicialmente 500 €, son la mitad de las 102 acciones que costaron 1.000 €,
Y vamos a imaginar que las vendes cada una por 14 euros y entonces ingresas 714 euros. Ahora tienes una ganancia patrimonial de 214 euros, la diferencia entre 714 y los 500 euros, y sobre esa ganancia patrimonial vas a pagar entre un 19 y un 28% en la renta. Y no hay retención en el momento de la venta porque tu broker no puede saber a qué precio compraste las acciones. Imagínate que las tenías en un broker, luego las pasaste a otro broker y demás. No sería fácil de seguir. Entonces no te cobran IRPF cuando lo vendes, pero cuando haces la renta sí que tienes que poner esas operaciones. Pero yo te he puesto este ejemplo para que entendieras una cosa interesante. Es que en realidad, cuando estás vendiendo una cuarta parte de tu cartera, estás vendiendo 50 de las acciones antiguas y una de las nuevas que te regalaron. Y en realidad, en ese momento estás pagando IRPF solo sobre la cuarta parte de las acciones que te regalaron. Por lo tanto, no tienes un coste fiscal muy grande, salvo que vendas todas las acciones que tienes. Y además, como es una ganancia patrimonial, se puede compensar contra cualquier pérdida patrimonial que tengas. Ahora, es verdad que hacer el seguimiento de las acciones recibidas con derechos es un poco complicado. Si lo haces en Excel, por ejemplo, no es tan sencillo porque si la empresa lo hace cada año y tú has comprado en varias ocasiones, tienes acciones que has recibido de programas de dividendo flexibles anteriores, se va acumulando todo y puede ser un poco difícil seguirlo. Pero tienes una opción para la parte fiscal, que es usar la herramienta de cartera que pone a disposición Hacienda. Que ahí puedes poner todos los movimientos y te va a calcular automáticamente el coste asociado a cada venta. Y cuando digo el coste, quiero decir el precio de adquisición. Otro pequeño matiz que no he hecho es que si compras algunos derechos para redondear y poder tener una acción, esa nueva acción que consigues tiene como fecha la fecha de la compra de los derechos, porque desembolsaste algo para pagarla. Ahora, ¿qué opción hay que elegir cuando hay un dividendo flexible? Por supuesto, la respuesta es depende. Depende de factores como si ya tienes la posición completada y no quieres aumentar más tu exposición, y también depende del precio de cotización. Si las acciones no cotizan muy caras y tú quieres aumentar tu posición en la empresa, lo mejor es coger acciones. Si ya has cerrado la posición y no quieres aumentar tu exposición a la empresa, en teoría lo mejor sería coger el efectivo, pero luego te explico que hay una opción mejor. Y también puede ser más interesante coger el efectivo si las acciones cotizan muy caras y no te interesa incorporarlas a este precio. Pero optar por el dividendo no es la mejor opción desde el punto de vista fiscal. Como ya hemos visto, vas a pagar impuestos sobre el 100% de lo que cobras y encima solo puedes compensar una cuarta parte de los dividendos contra pérdidas patrimoniales. Por eso, vender derechos a mercado es un poquito más ventajoso, aunque también pagas impuestos sobre toda la ganancia patrimonial que corresponde, pero al menos te ganas esa flexibilidad de poder compensar con pérdidas al 100%. Pero la mejor opción desde el punto de vista fiscal, aunque necesitas un buen seguimiento, es recibir acciones y luego vender una cantidad similar de acciones. Ahora, solo te interesa eso si vas a vender un volumen de acciones suficiente, porque claro, al vender las acciones sí que pagas comisiones al broker y también el canon de bolsa. Así que tienes que ver lo que te ahorras en IRPF y lo que te cuesta hacer esa operación de venta. Pero es mucho más interesante fiscalmente en teoría porque solo pagas impuesto sobre la plusvalía que realizas y esa plusvalía solamente la vas a hacer sobre una parte muy pequeña de las nuevas acciones que has recibido. Y por supuesto también depende de a qué precio histórico tenías las acciones que han dado lugar a los derechos. Cuanto más baratas las tengas, cuanto más cerca de cero las tengas, menos te interesa porque la diferencia con pagar sobre la cantidad completa no va a ser grande. Pero cuanto más caras sean, más te interesa. Y aunque parece un poco complicado de seguir, sobre todo si quieres tener un seguimiento en Excel, como te he dicho, a nivel fiscal siempre puedes usar la herramienta de cartera de Hacienda. Casi se me olvida. A mí, el dividendo flexible me parece la mejor forma de remunerar al accionista.
En la práctica, te permite elegir entre recompras y dividendo en efectivo. Y en casi todas las empresas, esa decisión te la impone el Consejo de Administración. Y eso es lo que te quería contar sobre el dividendo flexible. Espero que no haya sido un video demasiado complicado, demasiado técnico, pero me parece importante que un inversor conozca bien cuáles son sus opciones. Y antes de terminar, quería explicarte que en otros países las cosas pueden funcionar de otra manera. Por ejemplo, en Reino Unido hay algo que se llama el DRIP y que no es un scrip dividend como lo conocemos en España. Porque en la práctica lo que hacen las empresas es coger el dinero del dividendo y con ese dinero comprarte nuevas acciones. Por lo que fiscalmente has recibido el dividendo y tienes que tributar por el dividendo. Eso es importante conocerlo para no tener malas sorpresas luego con Hacienda. ¿Te parecen interesantes esas explicaciones fiscales y prácticas? ¿Quieres más videos de este tipo? Dímelo en los comentarios. Y no dudes en suscribirte para no perderte los próximos análisis de empresas, las encuestas que publico en el canal y todos los contenidos que vendrán más adelante. Me despido por hoy. Te deseo una semana excelente. Mientras tanto, seguiré haciendo camino, poco a poco, como el caracol inversor. ¡Hasta luego!